Había una vez, no sé a ti, pero a mí esas eran las tres palabras que más me encantaba escuchar o leer cuando era pequeño. Bueno, había una vez, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en tiempo de Maricastaña. Todas esas eran fórmulas que se utilizaban para capturar la atención en las personas. Por eso hoy vamos a estar hablando de la evolución de los cuentos de hadas hasta convertirse en la fantasía, tal cual la conocemos hoy. Así mismo, si te interesa tanto este recorrido por los cuentos de hadas como nosotros, entonces quédate que ya estamos encendiendo la fragua. Pero, ¿por qué estamos hoy hablando precisamente de esto, de las hadas y todo este tema? Bueno, en mi caso, porque son los únicos libros que me puedo leer. Son cortos, son concisos y creo que no podría leerme algo de más de 200 páginas. Así que por eso vamos a ir a ver eso hoy. ¿No te puedes leer Dune? No, no me puedo leer Dune. No. Y ya sabes mi experiencia con Moby Dick. De hecho, Tolkien tenía una definición muy peculiar para referirse a este tipo de literatura. Y él, bueno, parafraseando un poco, decía: por ahora solo diré que un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de fantasía, cualquiera que sea su finalidad primera, la sátira, la aventura, la enseñanza moral o la ilusión. Y concluía que la misma fantasía puede tal vez traducirse con mucho tino por magia, pero es una magia de talante y poder peculiares, en el polo opuesto a los vulgares recursos del mago laborioso y técnico. Hay que tener en cuenta que para Tolkien fantasía era un mundo paralelo al de nosotros, con los personajes que sabían de la existencia de nosotros, pero que realmente no se interesaban de nuestros problemas. Éramos unas alimañas ahí. Éramos nada. Sí, y en ocasiones muy raras también podían cruzar su camino con nosotros, pero él decía así mismo, ocasiones muy raras. Entonces, todo esto está muy bien, muy bonito, una definición larguísima. Una definición de Tolkien. Exacto, pero ¿cómo simplificamos esto? Mira, te lo resumo fácilmente. Un cuento de hadas al final es una historia fantástica donde aparecen personajes fantásticos, troles, sirenas, elfos, animales parlantes, hadas, brujas, y que al final viene a ser como una sucesión de eventos inverosímiles. Sí, puede ser, pero recuerda que también hay ciertas culturas donde las brujas y este tipo de digamos, seres mitológicos como los demonios y estas cosas también son percibidos como personajes reales, aunque pudieran aparecer según en esta definición como en un cuento de hadas. Bueno, ya en estos casos, como se mimetizan tanto con el género de leyenda, quizás por eso que la población, entonces, donde se cuentan estas historias, pues lo ven ya como personajes reales. Sin embargo, hay que decir que a diferencia de las leyendas y epopeyas que tienden normalmente a tener referencias a lugares específicos, a temas religiosos y este tipo de cosas, en los cuentos de hadas normalmente el tiempo es indefinido. Yo creo que por eso incluso está la acotación esta cada vez que empiezas a leer de había una vez, eras una vez, porque es para no colocarte nunca ni en un lugar preciso ni en un sitio preciso. Es todo siempre muy vago en los cuentos de hadas en cuanto a ubicación y periodo. Sí. La diversidad de estas historias varían muchísimo de un sitio a otro y es tan enigmático y tan interesante por esto mismo, por todas las regiones que abarca. Por ejemplo, el continente del Nilo, continente africano, tiene una riquísima historia y tradición en relatos de este tipo, en relatos de hadas, en los que los hombres y los animales y dioses y objetos de la naturaleza, o sea, árboles, plantas, cosas de este tipo, entrelazan sus historias para que los nativos puedan explicarse los fenómenos naturales y todo cuanto existe en el mundo y los caprichos de la naturaleza. Yo tengo una historia muy especial que me acuerdo de mi infancia. Se llamaba Danauta. ¿Has escuchado hablar de Danauta? He escuchado, pero nunca la he leído. Danauta es una historia que era transmitida
oralmente, una historia muy antigua de toda la parte de Senegal hasta el Nilo, y era transmitida oralmente de generación en generación hasta que en 1912 fue que se recopiló por primera vez en un libro. Pero bien, no he leído el libro, pero cuéntame un poco de qué va la historia. Mira, Danauta va de una familia que los padres mueren, y poco antes de los padres morir le habían pedido a la hija mayor, Sarra, que fuese lo que fuese, su hermano pequeño Danauta no llorase. Me imagino que asegurarse de que no llore sea mucho más difícil de que cualquier cosa. Es una promesa complicada, sobre todo de mantener en un niño pequeño, pero Sarra, muy ahí por cumplir la promesa de los padres, trata de llevarlo a rajatabla y se asegura de que Danauta no llore. El niño sabe esto también, sí, y juega muchísimo con los sentimientos de Sarra. Tanto así que Sarra le permite a su hermano pequeño las mayores barbaridades. Orinar en la cabeza del rey, meterle el dedo por el agujero de atrás a un pájaro mientras iban volando. No sé, un sinnúmero de cosas. Creo que incluso hasta tuvo una pelea con un ogro. Pero bueno, al final del libro, todas estas travesuras de Danauta por algún motivo tuvieron su recompensa, y el rey al final termina dándole pues 100 mujeres, 100 camellos, sí, la mitad de la ciudad, sí. Que aquí también se ve eso con lo de 100 mujeres, también ves un poquito las diferencias culturales, sí, de los sitios. No creo que en un cuento de la cultura europea occidental premien primero el mal comportamiento, y segundo que le den 100 mujeres a un niño. Sí. Otro ejemplo clarísimo de fantasía contemporánea africana es El bebedor de vino de Palma, de Amos Tutuola, una obra que se publicó en 1946. El bebedor de vino de Palma, pues es la historia increíble de un hombre que le gustaba tomar bastante. Borracho. Un borracho de carnaval de todo. Un borracho que sufre mucho cuando el sangrador, el hombre que hace su vino, muere repentinamente. Y entonces ya su búsqueda es encontrar a este sangrador, por lo cual se adentra al mundo de los muertos y empieza sus aventuras en los montes fantásticos, en poblados, luchando contra espíritus, animales, pues en su quest, en su búsqueda. Y sí, como mismo tú has dicho, este bebedor tendrá que enfrentarse a una multitud de peligros inmensas y obstáculos de todo tipo que va a ir superando gracias a su astucia, a su inteligencia y al uso de todo tipo de hechizos y artilugios. Entonces, nutriéndose de las fábulas yorubas, Tutuola forja, vamos a decir, crea una hermosa parodia épica narrada con este estilo muy propio de él, un estilo directo y fresco. Sin embargo, los críticos intelectuales africanos consideraron que este libro era malísimo, era un cáncer para África, pues mostraba a los nigerianos como unos borrachos analfabetos y supersticiosos. En cierto sentido, lo entiendo porque era... ¿Qué año era? 1946. 46. Se tenían muchos prejuicios en ese momento y una idea preconcebida en el mundo occidental y en Europa de África, que bueno, Tutuola hasta cierto punto lo estaba como afirmando en esa novela, por lo cual entiendo que no gustase mucho. Algunos también criticaron de que Tutuola pues era un vendehumo, que esas historias que él decía en ese libro pues eran las típicas historias que si salías a comprar a un mercado pues las escuchabas, y entonces que Tutuola lo que hacía era simplemente embellecerlo un poco y ponerlo en el libro y mira, ya está, si cuela pues cuela. Sí, recopilar ahí y ya está. Un sofrito de las mismas historias de todos los días. Exacto. A pesar de todo esto, nada de las críticas ni nada de lo que se dijo de Tutuola pudo opacar su obra. Se convirtió en un clásico y al final en un precursor de la literatura fantástica africana. Y de África nos vamos a dar un viajecito por Oceanía, que también tiene sus historias clásicas de hadas, ¿no? Ni idea, realmente. Ni idea de cuáles son los cuentos de hadas aquí. Y me van a matar por encerrarme solamente en Australia.
Yo supongo que Australia, al haber sido colonia inglesa, las mismas historias que había en Inglaterra, en Reino Unido, se transmitían después en Australia. Supongo que por ahí la escritora de Mary Poppins, de hecho creo que es australiana, y supongo que un poco por esa cultura y tal, pues habrá surgido Mary Poppins, que era la típica historia esta de la... ¿Qué era Mary Poppins? La que cuida niños. Sí, era como una nana. ¿La palabra? Nana. No, institutriz. Sí, uno que recordamos mucho los cubanos, aparte de Mary Poppins, es, y si eres cubano y estás viendo este video no me puedes dejar mentir, es Ricitos de Oro. Aunque los australianos cogieron el cuento, porque el cuento originalmente no era de ellos, pero ellos hicieron su propia versión del cuento. Con araña. No, en vez de ser osos son koalas. Bueno. De Oceanía creo que vamos a tenernos que ir directamente a Asia, porque no, mucho más que decir. No, los que quieran algo de Oceanía, que vean Moana o algo así, si quieren ver un poco de fantasía ahora mismo. Que estudien, que Sí, busquen, exacto. que busquen, que estudien. Y es que el continente asiático cuenta también con una rica y extensa tradición en historias de hadas. Sí, bueno, influenciados por el hinduismo en la India, los cuentos estaban repletos de dioses, de figuras religiosas, de lecciones morales, que se hicieron en parte para conservar la cultura de ellos, los lugares históricos, las figuras centrales de su historia. La mayoría de las fábulas sánscritas indias se escribieron como historias infantiles para, digamos, guiar o enseñar filosofías de vida a sus jóvenes, y con el propósito de que se convirtieran en adultos sabios y responsables. Esto es particularmente cierto en el caso de Hipotadecha, que es una selección de cuentos cuyo nombre, la traducción literal de Hipotadecha, es aconsejar con benevolencia. Desde tortugas que hablan demasiado, chacales y mangos, tigres y peces que ríen, los cuentos populares indios deleitan a todo tipo de personas, de todo tipo de culturas, de todo tipo de edades, con estas hermosas narraciones sobre la amistad, la moral y la filosofía. Sí, además de eso también hay embaucadores, villanos y obviamente los héroes valientes, que todos ellos, como lo dijiste, pues conforman la cautivadora y perdurable historia popular de la India. Y quizás una de las historias más clásicas y conocidas de esta región no sea otra más que Las Mil y Una Noches, el compendio más grande e importante de todo el mundo oriental. Sí, realmente. Y es una historia muy sencilla. Sí. Es un rey al que la mujer le pone los cuernos y el hombre despechado pues la manda a matar, y todas las noches se casa con una diferente. Sí. A la mañana siguiente la degolla, y esto fue su vida por un tiempo hasta que llegó la grandísima Sherazade. Creo que una de las grandes mujeres de la literatura. Sí, y incluso uno de los primeros personajes probablemente femeninos importantes de la literatura fantástica. Los orígenes de Las Mil y Una Noches se encuentran probablemente en la Persia del siglo X, en una compilación de textos y leyendas llamado Hazar Asanet, o mejor dicho, 1000 historias en español, aunque en aquel momento había menos de 500. De todas maneras, el número 1000 era un indicador de gran cantidad, realmente más que una cifra exacta, por lo cual el número ha variado muchísimo, entre unos cientos hasta más de 1000 realmente. Estas historias hay que decir que difieren enormemente en estilo y origen con cuentos y leyendas y historias griegas, árabes, sirias, indias y bueno, las chinas y las egipcias también. Y digamos que esta colección de Las Mil y Una Noches fue creciendo con las aportaciones de todas las conquistas o todos los pueblos que conquistaron Persia a lo largo de su historia. Otras historias que fueron añadidas de forma independiente fueron la de Sinbad, por ejemplo, que fue añadida pues muchísimos años después a la colección original, y esto se nota en la extensión del cuento en sí. Sí. Es mucho más largo. ¿Y a ti se te ocurre otro ejemplo, algún otro ejemplo en el continente asiático? Bueno, patadas antigravedad, golpes por digitopuntura,
fuerza sobrenatural. Sí, o sea, esto es clásico de una zona. Me suena a todas las historias clásicas de toda la zona asiática de China. Exacto, es que esas son las características clásicas de la novela wuxia. Sí, y es que la novela wuxia, digamos que sería como el género de ficción dentro de las artes marciales chinas. Algo así como los caballeros de la mesa redonda. Bueno, aunque realmente se suele traducir como novelas de caballería, no son novelas de caballería. Ese término de caballerosidad dentro de China pues no tiene nada que ver con la caballerosidad como la entendemos en el mundo occidental. Sí. Se rigen por otro tipo de comportamiento, otro tipo de valores y de cómo Proyectan. Sí, cómo se proyectan estos personajes. Y es que sí, tienes razón, hay que decir que la mayoría de los héroes wuxia provienen de la clase campesina, no de las clases altas ni nada de eso. De hecho, no tendrían ningún problema con echársela a ningún aristócrata ni nada de esto, como sería en Inglaterra los caballeros de la mesa redonda o este tipo de cosas. Exacto, y bueno, es lo mismo que estábamos diciendo, el término caballerosidad para ellos es eso, es alguien que defiende, es como un superhéroe, ¿ya? Por lo cual, de hecho, está escrito así tal cual, los kanjis que utilizan los chinos, los ideogramas que utilizan los chinos para describir, por ejemplo, el nombre de Batman es murciélago Xia, que vendría a ser eso como el caballero murciélago. Ajá. Y de Spider-Man también sería así como la araña Xia. Es que al final estos superhéroes están más cerca del concepto de ellos de caballero que el propio Sir Lancelot, por ejemplo. Sí. En conclusión, que el hecho de que muchas historias se desarrollen en la China medieval no significa que tengan ningún parecido a las historias que se desarrollaban en la Europa medieval. Sí. De hecho, un elemento muy peculiar y particular de las historias wuxia es que los personajes adquieren sus habilidades, sus poderes, sus capacidades extraordinarias al dedicar muchos años al estudio y a practicar diligentemente. Siempre con un manual secreto. Sí. Siempre hay un manual secreto, siempre es eso, pues se pasan muchísimo tiempo con un maestro que les enseña pues a obtener todas estas habilidades. Y bueno, creo que Dragon Ball sería algo así. Más o menos. ¿Tú lo has visto? Sí. Sería algo más o menos, sí. Van evolucionando con el tiempo, o sea, pero no lo hacen mágicamente, sino que tienen que entrenar durísimo. Tienen que entrenarlo para pasarse un montón de tiempo, no sé, entrenando en la cámara del tiempo. Sí. Para poder, despertar todas esas habilidades que ellos tienen. Mira, mirándolo así, podemos pensar también, extrapolar todo esto del héroe wuxia un poco a lo que vendría a ser el manga, el shounen japonés también, si lo podemos ver. Sí, porque también al final, un poco. Es que todo sigue como ese tipo de el típico protagonista va creciendo y o sea, tiene un camino del héroe pero diferente al que estamos acostumbrados realmente, ¿no? Sí, y donde no tienen, digamos, los poderes tampoco así mágicamente por una intervención divina. O por una intervención divina, sino que, o sea, tienen que dedicarse ahí, ponerse duros y tener un esfuerzo ahí sobrehumano para poder conseguir las cosas que quieren. Exacto. Un ejemplo claro de la historia de novela wuxia es el nacimiento de un héroe de la saga de leyendas, la leyenda de los héroes del Cóndor, si mal no recuerdo, de Jin Yong. Sí, que por cierto es considerada la mejor novela de fantasía y ficción de todos los tiempos según la revista Time. Sí, a ver, dicen que es como una especie de equivalente del Señor de los Anillos. Sí, es como el Señor de los Anillos chino. Sí. O sea, el impacto es así de grande. Exacto. En China corre el año 1200. El Imperio Song ha sido invadido por los Jurchen. La mitad del territorio y su capital histórica yacen en manos enemigas. Los campesinos trabajan arduamente sometidos al tributo anual que exigen los vencedores. Entre tanto, en la estepa mongola, una nación de guerreros está a punto de unirse al mando de un señor de la guerra, cuyo nombre perdurará eternamente.
Gengis Khan, como no podía ser. Sí. Guo Jin, privilegiado, astuto y entrenado a la perfección en las artes marciales, ha crecido con los ejércitos de Gengis Khan y desde su nacimiento está destinado a enfrentarse un día a su oponente. Esto si lo pones así, con los créditos subiendo y la música de la Guerra de las Galaxias detrás, o sea, espectacular como intro de película. Sí. Guo Jin debe regresar a China para cumplir, por supuesto, con su destino, pero su valor y sus lealtades, digamos, van a estar puestas a prueba todo el tiempo, a cada paso que da en esta tierra que está ya dividida por la guerra y la traición. Sí, mira, la crítica dijo de esa novela que la obra de Jin Yong, en el mundo de habla china, tiene más o menos la misma disfunción cultural que Harry Potter. Ah, y adivina, Star Wars juntos. Juntos. Está bueno. Nick Fries de New Yorker, también ha aclamado al autor. Dice que hace mucho tiempo que Jin Yong es una leyenda en China, un regalo único para los fans de la literatura fantástica. Paul French, escritor y crítico especializado en literatura china, también ha mencionado que los mundos fantásticos de Jin Yong rivalizan con los de Tolkien en creatividad, amplitud y profundidad. Sí. Kuai-Ci también ha dicho que la obra de Jin Yong ha pasado en Oriente de generación en generación, de modo que nutre lectores de todas las edades. Para los adultos son cuentos, mientras que para los niños son mitología. Cualquiera que añore la inocencia tras alcanzar la madurez debe leer sus novelas. Y también Yan Lianke ha dicho que Jin Yong explora temas absolutamente atemporales como el bien frente al mar, el amor frente al sacrificio, la naturaleza frente a la educación y el honor frente al engaño. Y pudiéramos seguir mencionando críticas y críticas y críticas, porque de esta novela y de este autor hay muchísimas críticas, pero íbamos a estar aquí aburriendo. Hay que cruzar de continente. Hay que cruzar de continente porque China no termina todo. Cruzamos de continente. Teniendo en cuenta todo esto, creo que ya podemos reconocer que los cuentos de hadas no son simplemente cosa de niños. Sí, es que ciertamente estas historias están escritas en un lenguaje, tratan ciertos temas también algunas veces, tocan ciertas enseñanzas o filosofías que no están solo dirigidas a niños, sino que jóvenes, adultos y cualquier tipo de persona puede aprender o sacar algún tipo de conocimiento de estas historias. Si no recuerda la historia de Ana. Sí. ¿Qué Ana? Que Ana. Ana Herrero era escritora de libros infantiles, de hecho. Sí, española. Española. Sí. Ella recordó en uno de sus viajes que hizo a África que había un viejo campesino que era bibliotecario y que él explicaba esto mismo, que las historias infantiles o las historias que conocemos como cuento de hadas realmente no la contaban para los niños, sino la contaban para los adultos, para que los niños, a través de las acciones que aprendían los adultos de estas historias, pues que tomaban los niños entonces tomaban ejemplo, los imitaban, porque un niño no podía sacar como una gran moraleja de estas historias que eran complicadas realmente. Sí. Incluso de hecho en Europa hasta los siglos XVII y XVIII e incluso actualmente hoy en día en poblaciones rurales muy apartadas y aisladas, este tipo de historias eran la fuente principal y casi única distracción que tenían las personas para sobrellevar y pasar estos largos inviernos europeos. A causa también de este fenómeno, como muchos adultos leían estas historias, o sea, muchos autores de ese tiempo fueron siendo censurados poco a poco. Bueno, ahí el ejemplo clave de eso eran los hermanos Grimm, sí, que sacaban una historia, censura, luego venía la siguiente edición del libro, más otra censura, otra modificación, sí. Porque incluso para su época nunca eran lo políticamente correcto que se necesitaba. Exacto, eran como historias demasiado crudas y era como, vamos a pasarle un poco la mano a esto, que te estás excediendo con lo que estás diciendo. Recuerda que a inicios del siglo XIX Prusia estaba en guerra contra la Francia de Napoleón y el país estaba viviendo en ese momento un periodo de exaltación nacional. Eso fue unos años durísimos para mí. Sí, lo recuerdo vívidamente. La invasión de Napoleón, sí. Esos fueron años muy terribles, muy terribles.
digamos que en ese contexto de búsqueda de las raíces alemanas, estos dos jóvenes hermanos, los Wilhelm y Jacob Grimm, recibieron el encargo de recopilar, de aunar todas estas historias populares de diferentes regiones de esta parte europea. Sí, ¿has visto la película? Sí. ¿La de los Grimm? Sí, y la serie también, ¿no has visto la serie? No, la serie no. Vi la película, como siempre, en algún punto hay que rescatar a Matt Damon. Sí, siempre pasa con eso, cuando Matt Damon es uno de los protagonistas. Sí, siempre en algún punto hay que ir a por él. Sí. Los hermanos Grimm llevaron a cabo una exhaustiva investigación y recopilación de cuentos populares que estaban desperdigados por toda esa Alemania. Y bueno, fueron esa recopilación y esas futuras ediciones que luego se hicieron de esos cuentos han formado parte de la colección de cuentos de hadas posiblemente más populares que nos haya llegado a nuestros días actualmente. Sí, sin duda. Entre eso y las Mil y una Noche están ahí rivalizando, yo creo. Sí. Que esta actividad de rastreo que llevaron los Grimm no fue una cosa fácil, les tomó tiempo. Sí. Eran historias que se narraban oralmente, que estaban perdidas en muchos sitios, por los cuales ellos tuvieron que llevar una exhaustiva búsqueda, rastrear estas historias, buscar a esas mujeres que contaban esas historias en aquellos pueblos medievales, oscuros. Sí, no, imagínate que era lo que había en esa Europa medieval. Suciedad, porquería, enfermedades, delincuencia, peste. Sí. Es que, a ver, nos reímos mucho porque son estereotipos cuando pensamos en la Europa medieval, pero son estereotipos que son graciosos porque son ciertos. Y exacto, eran cosas que sucedían realmente, no es que nosotros acá, 200 años después nos hemos inventado lo que sucedía en ese tiempo. Yo creo que por eso mismo fue que en las ediciones se fueron endulzando todas estas historias y se fueron adornando, quizás un poco para elevar la esperanza. Sí, y evitar un poco la crudeza, esa crudeza con la que se vivía en esa época, quizás para adornarlo un poquito. Sí. Los Grimm se defendían de todas las críticas que se hacían hacia ellos, argumentando que las novelas y los cuentos que escribían no eran para niños. Pero para satisfacer las exigencias del público burgués y tal, pues finalmente tuvieron que ceder y adaptarlas. Sí, un ejemplo clarísimo de esto es la madre de Hansel y Gretel en el cuento original. Era una madre, pasó de ser de madre a madrastra, porque imagínate tú, te imaginarás, eso no estaba, digamos, en línea con los valores de la época, de lo que debería ser una madre. Pero eso parece que era bastante recurrente. Con Blancanieves tuvieron que hacer lo mismo porque no era la madrastra, igual, era la madre, la que tenía la envidia con Blancanieves. Y de hecho, ella mandó al cazador a que matara a Blancanieves y le trajera hígado y pulmones para ella comérselos luego. Sí. O sea, iba a ser una fritada ahí de... Muy caníbal todo. Sí, bastante oscuro, sí. Que sepas que al final la historia de la reina de Blancanieves termina con la reina, con la madre, bailando unos zapatos al rojo vivo, fuego encendido. Creo que en las bodas de Blancanieves, de hecho, que son la causa de muerte de esta señora. Otro ejemplo es en la versión del Príncipe Rana, de los hermanos Grimm, que termina de una manera terriblemente dramática, nada que ver con la versión esta que nos han adornado y la que nos ha llegado más hasta nuestros días, donde la historia termina con la princesa arrojando al sapo contra una pared en vez de darle el beso que todos conocemos. Un beso no consentido. Sí, hasta cierto punto podemos decir que esto era un reflejo de toda la violencia y todas estas cuestiones, digamos, más mundanas de la sociedad medieval, donde, estos cuentos que describen como escenas de brujas quemándose y este tipo de cosas, como en la historia también de los 6 cisnes. Sí, bueno, también ya te digo, hubo que hacer muchos cambios, alusiones sexuales que estaban bastante explícitas, sí. Y que hubo que suavizarlas o cambiarlas.
Hemos hablado de los hermanos Grimm, pero realmente existieron muchas personas que se dedicaron a recolectar cuentos de hadas, cuentos de transmisión oral que suena como un ITS. Sí. Bueno, cuentos que se transmitían oralmente. Sí. No, una enfermedad. Ya. Bueno, eso se había mucho en la época también. Bueno, Charles Perrault, el francés. Sí, Pasa una cosa con Perrault, y es que todos conocemos los cuentos de Charles Perrault, pero no conocemos los cuentos tal como él lo escribió. Sí. Porque los mismos hermanos Grimm se dedicaron a hacer adaptaciones de estos cuentos, y más bien conocemos las versiones de los Grimm más que las de Perrault. Y realmente es una lástima. Eso me pasa también con el cuento este de la Bella y la Bestia, que básicamente conocemos la versión de Beaumont, de la escritora francesa, que es la más parecida pues a la que estamos acostumbrados a ver en las adaptaciones de Disney y tal, cuando la historia original es mucho más larga, mucho más sombría, mucho más macabra. La escribió la escritora era de apellido Villeneuve, algo así, y realmente esta versión es menos conocida. De hecho, al año de la muerte de esta escritora, Beaumont sacó su versión y sepultó casi por completo la versión original de La Bella y la Bestia. Sí. Los orígenes de lo que se conoce en la actualidad como fantástico moderno, así propiamente dicho, se remontan al romanticismo y al gótico. Sí, los relatos de autores como, voy a decir el nombre, lo voy a mirar para no decirlo mal, Horace Walpole, El Castillo de Otranto, o Matthew Gregory Lewis, que escribió El Monje, se encuentran entre los primeros textos modernos de fantasía. Sí. A partir de ahí comienzan a existir historias de fantasía, con sobre todo particular énfasis en el tema de los vampiros, en el tema de los muertos. Piensa que era esa época en que todavía no estaban saliendo del todo del medioevo, había mucha influencia de la religión, el asunto de los demonios, y era pues el tópico, vampiros, muertos, hombre que se creía mitad oso porque los campesinos decían que su madre había sido mutilada y violada por un oso, no sé si en ese mismo orden. Hasta que, bueno, tras el devenir de todo esto llega el grandísimo Edgar Allan Poe con innumerables cuentos que conocemos como Eleonora, Aventura sin par, El Rey Peste, La Isla del Hada, ¿era? ¿No? La Casa Lando. Un montón de historias. Y que realmente Allan Poe revolucionó lo que vendría a ser la escritura de fantasía. Fue un gran precursor de la escritura de fantasía y terror. Y escribió un montón de historias más que no vamos a mencionar aquí los títulos porque son estaríamos un buen rato. Son demasiadas. Pero igual más o menos por aquí, por vamos a decir por esta etapa comienza un periodo de madurez de la literatura de fantasía. Aquí vamos a encontrar que aparecen un montón de relatos fantásticos, un montón de autores que no quiero equivocarme en los nombres, pero... Estás copiando, ¿eh? Sí, pero vamos a ver autores como Gogol, como Turgenev, como Margaret Oliphant, como R.L. Stevenson, que escribió El Diablo en la Botella, que yo creo que... O sea, no sé si habrá mucha gente que haya leído ese libro, pero... ¿Stevenson no es el de la Isla del Tesoro? No recuerdo ahora si él fue también el que escribió La Isla del Tesoro. Me parece que sí. Sí, Dr. Hyde, ¿no? Mr. Jekyll y Dr. Hyde. Algo así. También Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray. No puede faltar. Y Bram Stoker con Drácula, que es una de las, digamos, historias más clásicas de fantasía de esta etapa. Drácula es, yo creo que lo que consolida al vampiro al final, tal cual lo conocemos hoy en día. Quitando las cosas raras, crepúsculos y esas cosas. También, antes de que se definiera, digamos, este género de fantasía, muchos relatos que hoy en día se consideran historias de fantasía, en ese momento se consideraban todavía historias de hadas. Y en esta categoría íbamos a encontrar ahí relatos como El Hobbit,
de Tolkien. Vamos a encontrar relatos como Rebelión en la Granja de Orwell. Vamos a encontrar relatos como El maravilloso Mago de Oz también. Entonces, había muchas historias que hoy se consideran historias de fantasía, así propiamente dichas. De culto ya. Ajá, de culto, que en ese momento eran simplemente todavía cuentos de hadas. Cuentos de hadas, sí. Bueno, y hablando de Tolkien, creo que llegó al momento que estaban esperando. En 1978, el mundo de la fantasía se sacudió y creo que se sembraron los cimientos para todo lo que vendría después. Y fue que Tolkien, J.R.R. Tolkien, publicó el grandísimo El Señor de los Anillos. Sí me lo he leído, ese sí, ese es grande, sí. y me lo he leído. Sí. Y, o sea, alcanzó un éxito rotundísimo, fue una locura. A día de hoy sigue siendo un libro súper vendido, súper de culto. Se ha creado una cultura alrededor de todo este mundo que construyó Tolkien, que creo que del lore de Tolkien, un montón de fanáticos. Que creo que fue su mayor éxito, demostrar que la fantasía podía ser profundo, podía tener una construcción de mundos, personajes complejos. Y que bueno, al final ha hecho de que El Señor de los Anillos es lo que es hoy. Sí. Un grandísimo éxito. Y luego también ya fueron llegando otros libros que han roto todo, éxitos enormes, ventas enormes, sin discriminar género ni edad, como ha sido, no sé, Harry Potter. La historia sin fin también, o la historia interminable. ¿Crepúsculo? Sí, bueno, Crepúsculo no. Algunos diferirán. O sea, sí, algunos diferirán. Bueno, Crepúsculo ha tenido grandes ventas, realmente no ha sido, o sea, yo no diría que ha sido un gran libro, pero sí, ha tenido grandes ventas. Pero sí, como la saga de Witcher también, o sea, otros libros, La Rueda del Tiempo, otros libros que también han marcado épocas y han marcado épocas importantes dentro de la fantasía. Él sabe de eso. Miren toda la página del podcast y verán bastantes ejemplos de literatura fantástica que ya han tocado. Y así, en la actualidad, la literatura fantástica, la que antes se consideraba hace unos siglos atrás, simple literatura para niños, simple diversión para jóvenes, ahora goza del respeto y la aceptación de un público que es mayormente adulto y que se ha convertido en un nicho editorial en sí mismo. Que no solamente del público, de la crítica, de la industria del entretenimiento, que se ha sabido lucrar muy bien de esto. Y que ha venido bien porque ha sido una forma más de difundir. Claro. Quizás el público también atrapar ese tipo de literatura. De que lleguen ahí porque muchas veces no lo conocen, o está ahí un poco como oculta, como enterrada, quizás en el olvido. Sí. Y es verdad que ha causado esto, que las personas vuelvan a ese tipo de literatura. Últimamente, en estos últimos años, con toda la explosión esta de adaptaciones de libros fantásticos a series, a películas y todo esto, como pasó con Juego de Tronos. A videojuegos también. Sí, muchísimas cosas. Sí. Pero sí, realmente le ha dado una exposición grandísima a la literatura fantástica. Mucha gente que antes ni se interesaba por eso, ni la conocía, ni le importaba. O sea, han llegado, vamos a decir, al mundo de la fantasía de una manera u otra, siguiendo estas grandes obras que han sido adaptadas a la televisión, al cine y todo esto. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu cuento de hadas favorito? De hadas. O sea, ¿siendo ya fantasía o no, siendo cuento de hadas todavía? Cuento infantil. O sea, ¿qué cuento te gustaba leer así como de niño? Uno de los que más me marcó cuando era niño, cuando leí, que fue uno de los primeros libros también de fantasía que leí cuando era niño, fue La Historia Interminable. Eso no es cuento de hadas. Pensaba que había sido Pulgarcito o algo así. No. Bueno, Meñique. Ese me gustaba. Bueno, Meñique, para los que no son de Cuba, es la versión cubana de Pulgarcito. Ajá. Mucho más bonita. Sí. Y que recomendamos leer. Sí, totalmente. Es un cuento muy bonito, sí. A mí, yo no sé. Y El Principito también. Ese me gustaba. Bueno. Pero bueno, ya El Principito no sé, porque se sale un poco de... Es fantasía, pero no es una fantasía... No es más reflexivo que fantástico. Si lo quieres catalogar como fantasía pura, creo que no, ¿eh? No, puro creo. Obvio que no.
A mí, no sé, ¿sabes? Me gustaba mucho. Es verdad que, y lo dije antes, me gustaba mucho el cuento de la Bella y la Bestia, que es un cuento bastante muermo porque realmente no pasa mucho. Sí, no vas a enseñar el libro. Hombre, claro, no voy a enseñar. Mira, aquí tengo el libro. Trajo el libro. Traje el libro de la Bella y la Bestia, luego lo pondremos bien ahí en la pantalla, que si lo ves bien, yo no sé, esa portada es como, parece que lo está matando, ¿no? Sí, parece como... A mí que lo ha clavado sí, en vez de salvarlo, yo creo que lo está matando. Es que claro, la bestia de este libro es, ya te le digo, muy diferente. La imagen del original de la Bella y la Bestia parece más bien como un cerdo, tipo un jabalí. Parece que lo está matando para hacer morcilla. Sí. Y es un cuento que está bastante bien y siempre me causaba, pues, ese miedo de lo desconocido un poco, porque ella al final se está enfrentando a una situación desconocida y bastante temible y no sé, siempre me ponía los pelos un poco de punta cuando leía esa historia. Y ahora respóndenos, ¿cuál es tu libro de hadas o de fantasía favorito? Y si te gustó este video, no olvides dejarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. No olvides tampoco que te estamos esperando en el próximo episodio para hablar de todos los temas de ciencia ficción, fantasía y el mundo de la literatura en general. Nos vemos en el próximo episodio.